corrupción, guerra y manipulación? Lo que nadie te cuenta sobre Europa y Ucrania. En medio del conflicto que sacude a Ucrania y Rusia, surgen escándalos de corrupción tanto en Kiev como en el corazón de la Unión Europea. Políticos ucranianos han aumentado sus propios salarios en plena guerra, mientras los militares que defienden el país siguen esperando fondos y apoyos concretos. ¿Cómo es posible que, mientras se piden sacrificios a la población y a los soldados en el frente, quienes legislan se aseguren privilegios? Pero esto no termina ahí. La manipulación mediática y las guerras de información se intensifican. Cada día, titulares y redes sociales son utilizados como armas para moldear la opinión pública, distorsionar hechos y polarizar a la sociedad. El acceso a una información verídica y equilibrada se vuelve cada vez más difícil, y la desinformación siembra dudas sobre quién dice la verdad. Incidentes militares recientes y cambios en la estrategia de los países que apoyan a Ucrania muestran que la situación es mucho más inestable de lo que parece. Las alianzas cambian, la ayuda internacional se redefine, y más allá de los discursos oficiales, se libra una batalla silenciosa por el control de la narrativa y los recursos. Mientras tanto, científicos advierten sobre el impacto del contenido digital en nuestro cerebro. El consumo masivo y sin filtros de noticias, vídeos cortos y propaganda afecta nuestra capacidad de análisis, concentración y empatía. No solo está en juego la seguridad de una nación, sino también la salud mental y el criterio crítico de millones de personas. Ignorar estos procesos significa perder poder de decisión sobre nuestro futuro, sobre nuestro bienestar y hasta sobre lo que consideramos real. Lo que ocurre hoy en Europa y Ucrania no es solo una crisis lejana. Afecta nuestra capacidad para influir, opinar y protegernos ante la manipulación. Vamos a revisar uno por uno estos hechos y descubrir qué significan en realidad. Presta atención, porque lo que sigue puede cambiar tu forma de ver la actualidad. Ucrania, en medio de la tormenta. Juicios por traición, ataques militares y decisiones drásticas en el Parlamento. La crisis en este país no es solo una cuestión militar. Es una espiral de escándalos políticos, divisiones sociales y tensiones regionales que impactan en toda Europa del Este. Uno de los episodios más sonados ha sido la condena, en ausencia, al ex primer ministro Mykola Azarov y a varios miembros de su entorno cercano. El tribunal ucraniano les declaró culpables de traición y de difundir propaganda prorrusa, acusándolos de trabajar para intereses extranjeros y de justificar la invasión rusa mediante campañas en redes sociales y canales de comunicación. Las penas alcanzan hasta 15 años de cárcel para Azarov y 10 años para su principal colaboradora, marcando una línea dura contra quienes, desde el exilio, siguen influyendo en la opinión pública y en la legitimidad del Estado ucraniano. Pero mientras el Poder Judicial lanza estos mensajes, el Parlamento ucraniano avanza en reformas legales que reconfiguran la identidad nacional. Una de las decisiones más polémicas ha sido la exclusión definitiva del ruso como lengua con protección especial, modificando la aplicación de la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias. Ahora, los idiomas que reciben amparo legal se limitan a otras minorías, como el belaruso, el búlgaro, el hebreo o el romaní. Esta medida, respaldada por más de 260 diputados, busca fortalecer la cohesión interna, pero también alimenta resentimientos y el debate sobre derechos lingüísticos en medio de la guerra. A la par, la realidad militar es cruda. Ucrania sufre constantes ataques que destruyen tecnología militar clave y minan la capacidad defensiva del país. Cada nuevo incidente genera titulares, desde la pérdida de equipamiento avanzado hasta la tensión permanente en las fronteras con Rusia y otros vecinos. El ejército ucraniano, sometido a presión por falta de recursos y apoyos, mantiene la línea mientras la población civil paga el precio de la inseguridad y el desgaste. En este escenario, la participación de aliados occidentales y la relación con organizaciones como la OTAN se han vuelto más complejas que nunca. El apoyo internacional, vital para Kiev, fluctúa según los intereses geopolíticos del momento. Mientras tanto, países cercanos como Rumanía observan con recelo,
temiendo el alcance de la desestabilización y la posible llegada de nuevas olas de refugiados o conflictos fronterizos. El riesgo de fondo es claro. La combinación de inseguridad jurídica y militar amenaza con desatar una crisis de confianza dentro y fuera de Ucrania. Esto puede traducirse en pérdidas territoriales, aislamiento internacional y una erosión profunda de la credibilidad estatal. La sociedad, atrapada entre la propaganda, las reformas bruscas y la incertidumbre cotidiana, ve cómo el caos institucional se vuelve parte de la nueva normalidad. Pero el conflicto va mucho más allá de la guerra en los frentes. La batalla más peligrosa quizá no ocurre en el campo de batalla, sino en las instituciones, los medios y en la propia percepción de la ciudadanía. Analicemos cómo la manipulación de la información y los escándalos afectan la confianza social y política en Ucrania y Europa. Mientras los políticos suben su sueldo, los militares quedan en segundo plano y la corrupción se extiende de Kiev a Bruselas. En los últimos meses, la indignación ha estallado en Ucrania. Los diputados del Parlamento se asignaron un aumento salarial de $3.000 mensuales. El argumento oficial es que salarios altos reducirán los sobornos y tentaciones, presentándolo como una supuesta estrategia anticorrupción. Sin embargo, mientras tanto, el presupuesto ignora a quienes sostienen la defensa del país. Los militares no recibirán mejoras en sus pagas. Esta contradicción no ha pasado desapercibida. Tanto soldados en el frente como buena parte de la sociedad civil acusan a sus líderes de priorizar intereses personales frente a las verdaderas urgencias del país. Las redes sociales y los medios independientes arden con mensajes de reproche. Los militares, desmotivados y enfadados, ven en estas decisiones una traición a su sacrificio y un golpe directo a la moral del ejército ucraniano. Paradójicamente, los propios parlamentarios justifican su aumento salarial diciendo que, si ganan más, serán menos corruptos. Afirman que la transparencia y la profesionalización del servicio público pasan por reconocer el trabajo de los representantes con sueldos atractivos y así dejar atrás los sobres en negro. Pero la distancia entre esta teoría y la realidad cotidiana parece agrandarse cada día, alimentando el cinismo y la frustración social. Lo más alarmante es que la corrupción y los escándalos no se limitan a Ucrania. En la Unión Europea, los casos de fraude, conflicto de intereses y abuso de poder han deteriorado la imagen de las instituciones comunitarias. Desde Bruselas llegan noticias recurrentes de gestores investigados y redes de favores políticos, haciendo tambalear la confianza en la supuesta superioridad moral europea. Políticos y analistas, tanto en Kiev como en Bruselas, utilizan estos escándalos como munición para sus propias agendas. En Ucrania, se señala a Europa como ejemplo negativo para justificar errores propios. Y en Bruselas, algunos sectores apuntan a Ucrania como un socio problemático, minimizando así sus propios pecados. El resultado es una peligrosa normalización de la corrupción, donde los discursos se convierten en excusas y las soluciones reales se diluyen entre declaraciones vacías. La consecuencia directa de este descrédito institucional es el riesgo de desestabilización social. Cuando la población percibe que las élites solo velan por sus intereses, se erosionan la legitimidad y la cohesión nacional. Si esta tendencia continúa, Ucrania corre el riesgo de perder apoyo internacional y recursos vitales, mientras que Europa se enfrenta a una crisis de confianza que podría desembocar en el colapso de la gobernabilidad. La historia reciente demuestra que la corrupción sistémica es un arma silenciosa, pero devastadora. No solo debilita a las instituciones, sino que también fractura la percepción de la realidad y el sentido crítico de la sociedad. En este contexto, ignorar los escándalos, minimizar la gravedad de los hechos o acostumbrarse a la impunidad es el primer paso hacia la pérdida de control sobre el propio destino colectivo. Pero la presión no solo viene desde dentro. Las maniobras internacionales y el pulso de las grandes potencias multiplican la incertidumbre, llevando la situación a un límite aún más peligroso. Europa se divide, la OTAN duda y los negociadores juegan al límite mientras la sociedad queda desprotegida.
Lo que parecía una alianza sólida hoy muestra grietas profundas. Italia ha frenado su ayuda militar a Ucrania, marcando el inicio de una fractura visible en el apoyo europeo. Las reuniones de emergencia ya no bastan. La desconfianza se cuela en los despachos y los gobiernos empiezan a mirar más por sus propios intereses que por el bien común. Finlandia, uno de los miembros más recientes y comprometidos de la alianza, advierte: cumplir las condiciones para una paz justa con Rusia es, hoy por hoy, prácticamente imposible. Esta declaración enciende las alarmas no solo en Bruselas, sino también en las capitales de Europa Central y del Este, porque nadie quiere ser el primero en ceder, pero pocos están dispuestos a seguir pagando el precio de un conflicto sin final claro. A este clima tenso se suma un incidente incómodo. Rumanía destruye un dron ucraniano que había cruzado la frontera accidentalmente. Este hecho, lejos de ser un simple error técnico, refleja el desgaste y la descoordinación entre aliados. Pequeños roces que, sumados, pueden transformar la cooperación en competencia y el apoyo en sospecha. La tendencia queda clara. La fragmentación sustituye a la unidad, y la falta de una estrategia común frente a Rusia debilita el bloque europeo. Mientras tanto, Moscú aprovecha cada resquicio, impulsando narrativas divisorias y apostando a que el tiempo desgaste la paciencia occidental. El sueño de una Europa fuerte y cohesionada se disuelve entre debates internos, intereses nacionales y promesas rotas. Y mientras las capitales discuten, la guerra cambia de rostro. No solo se libra con tanques y misiles. Ahora entran en escena nuevas formas de guerra híbrida. Drones que cruzan fronteras sin ser detectados, ciberataques que paralizan infraestructuras clave, e incluso el uso experimental de animales modificados, los llamados cyborgs, para espiar o sabotear objetivos. El campo de batalla ya no tiene límites, y lo impredecible se vuelve rutina. En este escenario, el mayor riesgo es la inseguridad constante. Ciudadanos que sienten que nadie los protege, gobiernos que dependen cada vez más de potencias externas y una pérdida silenciosa de soberanía, tanto nacional como personal. La sociedad europea, acostumbrada a décadas de estabilidad, se enfrenta a la inquietante normalización del caos. Y mientras el ruido de la confrontación ocupa los titulares, los mecanismos de manipulación social se perfeccionan en la sombra, erosionando la confianza y el pensamiento crítico de millones. Sin embargo, el peligro más insidioso no viene de los misiles ni de los drones, sino de un enemigo invisible que se infiltra en las mentes y corroe a la sociedad desde dentro. ¿Cómo afecta esta inestabilidad a nuestra percepción y capacidad de decidir? Y si el verdadero daño no viene de la guerra, sino del bombardeo constante de información y contenido tóxico. En medio de los escándalos políticos, la corrupción y el caos institucional en Europa y Ucrania, hay una amenaza silenciosa y cotidiana que nos afecta a todos: la manipulación mediática y el consumo digital masivo. Las advertencias de la ciencia son claras. El uso excesivo de videos cortos como Reels, TikTok o Shorts puede deteriorar nuestra capacidad de concentración, aumentar la ansiedad y el insomnio, y generar problemas de autoestima e incluso aislamiento social. No es solo una teoría, es una crisis silenciosa que afecta a millones cada día. La exposición continua a este tipo de contenido no solo fragmenta la atención, sino que normaliza el consumo pasivo y nos vuelve más vulnerables a la manipulación. Cuando aceptamos que la información llegue sin filtro, perdemos el impulso crítico y dejamos de cuestionar lo que vemos, lo cual es terreno fértil para la propaganda y la desinformación. La sobrecarga informativa, sumada a la falta de confianza en las instituciones y a la manipulación mediática, nos deja en una situación de vulnerabilidad personal. Sentirnos abrumados por titulares sensacionalistas y noticias virales no es casualidad. Es el resultado de una estrategia que busca debilitar nuestra autonomía mental y hacernos más dependientes de quienes controlan la narrativa pública. Y aquí está el verdadero riesgo. Quien no controla su consumo de información, termina perdiendo autonomía mental, facilitando que intereses políticos o comerciales influyan en sus decisiones, emociones y prioridades. No es exageración.
Es una realidad documentada por neurólogos, psicólogos y expertos en comunicación. El deterioro de nuestro pensamiento crítico, sumado al descontento social y la inestabilidad institucional, crea el caldo de cultivo perfecto para que la manipulación se normalice y la pasividad social se extienda. Así, dejamos de ser ciudadanos activos y nos convertimos en simples espectadores, incapaces de distinguir la verdad del ruido. ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a permitir que este ciclo continúe? Porque si no tomamos conciencia y control sobre lo que consumimos, corremos el riesgo de perder, poco a poco, nuestra capacidad de decidir libremente y de actuar de manera informada. La guerra por nuestra mente se libra todos los días, no solo en los parlamentos o en los frentes militares, sino en la pantalla que tienes frente a ti en este momento. Pero no todo está perdido. Existen formas de recuperar el control y proteger tu criterio, y en el próximo segmento te mostraré cómo hacerlo paso a paso. Tu criterio y tu bienestar están en juego. No dejes que te los arrebaten. Vivimos tiempos donde la información circula más rápido de lo que podemos analizarla. Los escándalos políticos, la corrupción descarada y la manipulación mediática construyen una realidad en la que fácilmente podemos perder el rumbo. Si bajas la guardia, serán otros quienes decidan lo que piensas, lo que crees y, en última instancia, cómo vives. Recuerda, cada titular, cada declaración y cada ley tiene impacto directo en tu día a día, desde la salud mental hasta la economía de tu comunidad. La desinformación y la opacidad no solo dañan la reputación de países enteros, sino que también desarman tu capacidad de distinguir lo verdadero de lo falso. Si solo aceptas lo que te muestran, corres el riesgo de que tu visión del mundo esté diseñada por quienes buscan su propio beneficio. No dejes que la normalización del caos te haga indiferente. Exige transparencia, busca voces diversas, verifica datos y no temas preguntar. Tu poder de decisión empieza por tu capacidad de cuestionar, y si no lo utilizas, otros hablarán y decidirán en tu lugar. Hoy, el mayor riesgo no es solo perder recursos o derechos, es perder tu capacidad de pensar con autonomía. La historia reciente nos demuestra que la pasividad alimenta a quienes quieren manipular la opinión pública y consolidar su poder a costa de la sociedad. En Europa, en Ucrania y en muchos otros lugares, las decisiones polémicas y la falta de control ciudadano han abierto la puerta a crisis que parecían impensables hace solo unos años. No repitas ese error. Mantente alerta y no entregues tu criterio a intereses ajenos. El futuro se construye con ciudadanos informados, críticos y vigilantes. La democracia y el bienestar social dependen de tu participación activa y de tu capacidad para exigir cuentas. Si no actúas hoy, mañana podrías descubrir que tus derechos y tu libertad han sido negociados sin tu consentimiento. Proteger tu criterio es proteger tu futuro y el de los tuyos. Cuida tu mente, infórmate y no permitas que el ruido apague tu sentido común. Porque al final, solo tú puedes decidir qué mundo quieres habitar.